Buenas noches, van a estar hoy con nosotros en profundidad el gobernador de la provincia de Santa Fe, candidato presidencial Hermes Wiener, y también el vicegobernador electo de la provincia, Jorge Gen. En una semana que, digamos, suma respecto a lo que el país estaba viviendo de forma inédita, una elección presidencial con muy poca expectativa en lo principal, en lo fundamental, en lo que importa verdaderamente, que es la continuidad o el recambio en el poder. Creo que nadie, aún el más antikirchnerista que se precie, puede abjurar de la idea de que la presidenta de la Nación tiene la reelección ya definida. Esto producto de una elección interna que no ha sido interna, que lo veníamos diciendo desde hace muchísimo tiempo antes, que la oposición le hacía el juego al gobierno sacándose votos entre sí. La pregunta es, después de lo que sucedió el 14 de agosto, ¿la oposición aprendió la lección? Uno creía, y uno lo dijo, que algunos postulantes deberían haberse bajado. Está bien, eso hubiese sido el escarnio, el final de la carrera. También hay presiones de parte de los candidatos a diputados para que esto no suceda, pero después del 14 de agosto quedan, si se me permiten, certificados de defunción política. Es decir, a nadie se le ocurre que Eduardo Duhalde puede seguir teniendo chances de de pretender gobernar la Argentina. Nadie puede creer que Ricardo Alfonsín, con lo mal que le fue y con lo mal que parece que le va a ir, tenga alguna expectativa. Se abrirá un proceso de discusión interna dentro del radicalismo. Los Rodríguez Sá ya tienen un largo recorrido en la política santafesina y queda Wiener. Por eso Wiener hoy por hoy es el único que hace campaña, digamos, campaña, si se quiere, intentando sacar un voto más, intentando de alguna manera diferenciarse con el gobierno en algunas cosas, en otras no tanto. ¿Por qué? Porque uno debe remontarse a la candidatura de Esteves Boero en el año 83, sacó el 0.22%. Esteves Boero. Y para el socialismo es un paso importante, y para Wiener quedar referenciado como el más votado de la oposición hacia futuro también es importante. Bueno, después va a venir Wiener, lo vamos a charlar con él. Distinto, y permítanme que me quede en el hubiere, aunque en política no sirve para nada, pero distinto hubiese sido, si la oposición tenía una gran interna, lo que decíamos. ¿Qué cosas pueden diferenciar a Alfonsín de Wiener y de Carrió? Si son socios en Santa Fe. Entonces, si hubiesen participado de esa interna, hubiese quedado un candidato mucho más fortificado, que ahora estaría compitiendo directamente contra la presidenta de la Nación, contra el oficialismo. Y no esto de que Alfonsín lo critica a Wiener y Wiener dice que son los únicos modernos y que todos los demás son partidos viejos. Entonces está la pelea Alfonsín contra Wiener, radicalismo contra Frente Amplio Progresista. Y del otro lado está la pelea Rodríguez Sá versus Duhalde, quitándose votos entre ellos. Es decir, Rodríguez Sá dice Duhalde es el pasado, quiere ganarle a Duhalde. Y Duhalde quiere ganarle a Rodríguez Sá, tal vez intentando sumar algún diputado más, pero nadie pelea por lo importante, nadie pelea por los puntos, nadie pelea por ganarle a la presidenta de la Nación. Y frente a esto, el gobierno gana con la comodidad que gana por la economía. Es lo que también les dije el día después de las elecciones, y con economía funcionando, con bolsillos más o menos henchidos, cualquier relato se puede comprar. Fíjense el caso Joclender, el caso Bonafini, el caso Joclender, como lo quieran denominar.
fíjense otras cuestiones que aparecen con cierta oscuridad de parte del gobierno. ¿Quién las capitaliza? ¿Quién las canaliza? Una oposición que luce desflecada, deslegitimada después del 14 de agosto, no. La gente tal vez ponga la atención en otra cosa, en otra cuestión. Pero bueno, la única verdad es la realidad, y la realidad indica que se llega al 23 de octubre, que se va a llegar al 23 de octubre con la sensación de que todo ya ha sido dicho, con los aspectos diferenciales, motivadores, que yo les decía hace un rato antes. En la provincia de Santa Fe también se vive un momento muy particular, este intermezzo que va desde las elecciones, desde las autoridades electas hasta el recambio en el poder, la situación inédita que se vive con dos cámaras legislativas refractarias al Ejecutivo. Bueno, de todos estos temas que tienen que ver con la provincia, vamos a hablar tras el primer corte con el vicegobernador electo Jorge Gem. Jorge Gem, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, estamos, yo decía, en una especie de intervalo entre lo que fueron las elecciones y la asunción, que va a ser el 11 de diciembre. ¿En qué está trabajando la fórmula electa, digamos, las autoridades electas? En realidad, Antonio Bonfatti actualmente es el ministro de Gobierno y de Reforma del Estado, está ejerciendo sus funciones. Él dice que hasta el final del mandato hay una gestión, hay un gobernador, hay ministros que están en funciones y que todavía hasta el último momento hay que dar respuesta a la gran cantidad de necesidades públicas. A la par, lógicamente, que se va repensando el esquema de funcionamiento de un gabinete con varias lógicas en juego. Primero la de la característica personal que tiene cualquier tipo de gestión de gobierno. Es decir, como primera medida es el gobernador el que tiene la atribución, es el que va a tomar las decisiones, pero con dos o tres elementos. Uno que tiene que ver con la existencia de un frente, de una coalición. Nosotros mismos en este programa hemos dicho que los frentes tenían que tener no solamente programas de gobierno, esto es fundamental, no solamente una agenda legislativa común, esto también es importante y hay mucho para trabajar en ese sentido, sino gabinetes integrados. Bueno, esto es parte de lo que se viene, ¿no? Hay un escenario donde el Frente Progresista Cívico y Social tiene que fortalecerse, y bueno, se va a ir haciendo. En lo personal, yo renuncié a mi banca de concejal en la ciudad de Santa Fe porque entiendo de que, bueno, me tenía que abocar fuertemente a este nuevo desafío provincial que tiene que ver con el Senado, con este perfil que le queremos dar a la vicegobernación más cercano a las decisiones del Ejecutivo. Si no hay una fuerte pertenencia a las decisiones que se toman, es más difícil trabajar sobre este rol comunicante, este vaso comunicante que es el que constitucionalmente se le tiene reservado a la vicegobernación. Algunos dicen, bueno, pero es difícil la que te tocó. Primero, que todos son desafíos. Segundo, que uno no tiene que presumir de que todo va a ser complicado, que el peronismo se va a oponer a todo, porque si no, quizás se predisponga y dé señales que vayan en ese sentido, y nosotros diametralmente no queremos tener esa actitud, sino escuchar, hablar con todo el mundo. Creo que si uno entiende de que un senador del justicialismo no tiene nada que aportar y las únicas verdades parten del gobierno, y desconocemos la legitimidad que tienen esos senadores y esos diputados, estaríamos desconociendo un mandato popular. Esto sería grave porque ahí lo puso la gente, pero además el capital de conocimiento y de convicciones que tiene cada uno, ¿no? Se vive un nuevo periodo de enfrentamiento, al menos verbal,
entre el radicalismo y el socialismo, en el cual se involucró la propia vicegobernadora Tessio. Esto es típico de la etapa donde se están negociando los cargos, va más allá. Que yo le digo la verdad, Mauricio, no sé por qué, no sé si usted lo sabe. O sea, podemos hacer los análisis que uno quiera. Esto yo siempre digo, es como cuando se arman esos líos en los casamientos, porque uno agarró y tiró una milita de pan y el otro le tiró otra vez, y después se armó un... me parece que hay que calmarse, todos los actores políticos, saber de que el frente es una construcción, que nos tenemos que sentir orgullosos. También está en juego esta lógica nacional. Cada uno me está mirando porque en realidad corren en distintas carreras, con distintos potrillos, y bueno, esto puede estar dando vuelta en la cabeza de alguno, pero digo, a veces el miedo juega en contra, ¿no? El miedo me tira para atrás, el miedo me hace pensar en el otro como que si está buscando la vuelta para perjudicarme. Estoy seguro que el futuro gobierno provincial, que integro, que acompaño, va a dar las señales ciertas y serias que corresponden a un gobierno de coalición que se construye. Esto digo, los gobiernos también tienen su proceso, no es lo mismo el primero que el segundo que el tercero. Y estamos trabajando para eso. ¿Usted es partidario de que se cree un puente institucional con alguien que tenga un cargo destinado a negociar la agenda legislativa con el justicialismo? ¿O cree que esto es propio de la realidad política, de los actores que ya están y que hay que trabajar sobre eso? Creo que en esta gestión hay que darle más lugar a la política, no solamente a las cuestiones que tienen que ver con la gestión. En eso, si pudiera haber alguna persona que esté involucrada permanentemente en estas cuestiones, a veces los senadores y los diputados se quejan porque no tienen la información, y bueno, esto está bien. Yo no puedo desconocer, por ejemplo, mi propia historia, que fui concejal de la oposición, y a mí no me traían la información en 15 días acerca del corte de boleto de la línea tal, y uno salía a plantear, porque en realidad es una información que la necesita el senador y la necesita el diputado. Cuando uno no tiene nada que esconder, uno tiene que apoyar cualquier mecanismo que controle, porque te legitima en función de las decisiones que uno toma. Bueno, que haya algún actor desde el Ejecutivo que esté pensando permanentemente en esto. Digo, por ejemplo, ahora viene un proceso donde en cualquier momento vamos a tener una discusión que tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Claro. Un momento central, porque el presupuesto es donde se estiman los ingresos. Ahí siempre hay variables, uno puede estimar para arriba, para abajo, porque no deja de ser una estimación, y a su vez hace un análisis, un juicio de valor, una lectura política acerca de los gastos, que está en todo caso ratificada con un programa de gobierno que la fórmula ganadora puso a consideración de la sociedad. Bueno, esto es parte de la lectura política, una reforma tributaria para aumentar el poder que tiene el Estado, no solamente provincial, sino los municipios y las comunas, para dar respuesta a la gran cantidad de problemas que hay. Bueno, esto hay que hablarlo con el senador, con el diputado, decirle, a ver... y la reforma constitucional. Y la reforma constitucional, pero se tiene que hacer de esta forma. Por eso digo que es importante tener la convicción, Mauricio, de que en realidad hay actores políticos del peronismo que tienen para aportar, porque si no aprueban y uno dice, bueno, ahí están los traidores, yo soy el dueño de la verdad, y esto no... Terminamos siendo testimonial desde el punto de vista de las actuaciones legislativas. Y eso, digamos, así como se avanzó mucho en cuestiones que tienen que ver con la gestión, con los programas, sería bueno que este sea un momento de un gran protagonismo parlamentario. ¿Usted lo llamaría, es decir, hay una demanda del radicalismo por los cargos, por compartir más el gobierno, creo que sustentada en lo que fueron los resultados de las elecciones? De ser usted el gobernador, ¿lo llamaría a Barletta, que fue el candidato que tuvo votos para que integre un ministerio? Yo digo, por supuesto usted hizo bien la pregunta porque es una atribución del señor claro, gobernador electo. Yo trabajaría para que haya un frente mucho más integrado, y no hay frente integrado si no hay un radicalismo integrado. Y si bien históricamente, porque esto debe ser que la gente de Rosario no lo sabe, hubo también en la ciudad de Santa Fe dos miradas acerca del radicalismo. Esto ocurrió, creo que de la época de Irigoyen y de Alvear, o sea que sí tenemos historia. Estaba el grupo de la universidad. El grupo de la universidad y un grupo más barrial fue la Celeste.
Acá estaba D'Ambrosio, Excelente, me acuerdo, sí. acompañando en su momento cuando se armó la interna con Horacio Sandizaga. Digamos, no es malo saber de que hay otras expresiones políticas. En la ciudad de Rosario hay una expresión de la cual no tenemos la misma mirada, que es la de Boazo, que considera que el frente no sirve, pero sirve. esto no se entiende porque está, no está, va al lugar y se queja de la... Bueno, digo, no es malo que haya diferentes miradas. Lo importante es que todas estén integradas dentro del frente para hacerlo sustentable políticamente. Ese tiene que ser el trabajo de los actores políticos que estamos cercanos a este tiempo. No pensar en cuántas miguitas nos llevamos para este lado. Y dar la discusión hacia adelante, hablar de los problemas. Esto la gente dice, por favor, empezame a hablar de algo que entienda. Y lo que entiende es que en realidad hay mucho para hacer, que el proceso eleccionario, por lo menos provincial, terminó y ya no hay más personas que nos votaron y personas que no nos votaron. Hay personas, ciudadanos, que todavía tienen sus necesidades. Entonces es importante desde lo gestual dar una convicción que estamos pensando en eso. Por eso el aporte debe ser no profundizar una discusión que todavía no sé por qué, porque el socialismo quiere que sea el partido del siglo XXI. Yo me animo a mirar esa cámara y digo, quiero que el radicalismo sea el partido del siglo XXI, socialista, no se enoje. No es una discusión que esté a la altura de las circunstancias. Pero estoy seguro que esto en octubre, cuando pasen estas cuestiones, que es complicado, porque con un frente que queremos defender todos, sobre todo los que estamos involucrados en gestión, con un escenario nacional diferente. Esto en octubre termina. A mí me gustaría, después de octubre, poder salir a hablar, a conversar, inclusive con radicales del resto de la Argentina, y decirle por qué es necesario para construir una alternativa al justicialismo. Después habría que ver, le podría decir por qué es necesario que esto así ocurra, pero si estamos de acuerdo en esto, como una herramienta de una coalición, lo hace potencialmente constructivo para buscar alternativas que creo que el país las necesita. Usted decía en la entrevista del domingo en el diario, yo no me voy a sumar al síndrome Cobos, pero va a tener, supongo, la presión de muchos radicales en esta disputa. Esto es, porque ¿cómo se resuelve? Hay un frente, ¿verdad? Hay una mesa. ¿No es hora que institucionalicen ese frente? Sí, seguro que sí. Esto es un planteo que se ha hecho del radicalismo, el cual yo creo que es necesario. También es cierto que algunos que lo plantearon, como el ingeniero Mario Barletta, en la ciudad de Santa Fe, no ha habido grandes avances en ese sentido. Hay que institucionalizar el frente, pero pensando realmente en un instrumento que se le dé solidez, cosa que, digamos, los avances en este sentido no han sido muchos, ¿no? Pero siempre el vicegobernador debe apuntalar las políticas del gobernador. A mí me eligieron para eso. Eso quiero que es una señal importante. Lógicamente, vengo de la Unión Cívica Radical, voy a recorrer cada uno de los lugares de la provincia intentando algo que me parece que el radicalismo tiene que hacer, o hacer un aporte, ¿no? Que es que el radicalismo vuelva a discutir de política. Cuando los partidos políticos no discuten de política, son átomos territoriales que se defienden y ven una amenaza ante cualquier otra idea. La idea es discutir, es darle contenido político, y bueno, y eso es lo que queremos hacer. ¿Qué pasó con Alfonsín? ¿Usted lo apoyó a Alfonsín? ¿Lo apoya a Alfonsín? Con Alfonsín yo en un principio, cuando él planteó justamente acá en la ciudad de Rosario, hace ya varios años, volver a darle contenido político, hablar de la socialdemocracia, hablar de esto, ¿no? De discutir de política a nivel nacional para no atomizar las provincias, porque en realidad lo que pasa en cada provincia pasa a nivel nacional. Y me interesó ese proceso. En ese momento Cobos era casi el futuro presidente, era una cosa, la gente lo llevaba en anda, él saludaba por todos lados. Y la verdad que en ese momento, mientras otros desde el pragmatismo decían, pero ustedes no saben, muchachos, tienen ahí el nombre real, nosotros entendíamos que ese proceso se podía iniciar y hablábamos el mismo idioma que Ricardo Alfonsín. Después hubo un volantazo, estuvimos muy cerca de todo ese proceso, hubo un volantazo. Cuando hubo el volantazo, lógicamente, otros festejaron ese volantazo. Fue después de la renuncia de Sanz a disputar con Ricardo Alfonsín. Entonces,
nosotros tenemos una mirada, yo no soy dueño de la verdad de ninguna manera, pero tenemos una mirada progresista, creemos que el Estado tiene que poner el centro en cuestiones que tiene que hacer a la reconstrucción del Estado, el rol con una gran cantidad de desafíos. Creo que la coalición, ser frentista, es una posición ideológica. Bueno, cuando se pegó el volantazo quedamos todos ahí medio flotando, pero digo, para que esta mirada no se traslade a ninguna cuestión electoral, esta discusión, digo, porque tampoco vamos a salir a defender a los Iglesias o a los Sanz, que hoy están planteando el corte de boleta. Después de octubre queremos dar esta discusión, queremos que cada uno se haga cargo de las posiciones políticas y explicar claramente por qué un partido empieza a ser serio cuando no solamente piensa en estrategias electorales que encima de mal resultado, sino cuando piensa y pone la energía en elaborar programas serios, pero siempre, Mauricio, pensando en la sociedad. Gracias por venir, Gen. No, gracias a usted. Y volveremos a hablar, hay un largo recorrido. Seguro que sí, pero ojalá que no estemos tanto hablando de estas cuestiones de frente, termine esta historia y podamos hablar de los proyectos, los programas y de todo lo que falta para hacer. Gracias. No, gracias. Ya viene el candidato a presidente, gobernador de la provincia, Hermes Wiener. Estamos con el gobernador Hermes Wiener, candidato presidencial. ¿Cómo le va, gobernador? Bienvenido. Bien, buenas noches, muy bien. Plena campaña, de nuevo, digo, como primera experiencia, ¿no?, de candidato presidencial, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de estas recorridas por el país tras o conociendo los resultados? ¿Qué, digamos, qué impronta, qué razón, cuál es la primera razón, la primera causa que usted advierte al leer esto? Bueno, lo primero que llama la atención es la homogeneidad de la demanda pública de la gente. Porque hemos estado por el NOA, por el NEA, hemos recorrido 11 provincias y nos llamó la atención porque hemos estado con empresarios, con trabajadores, con cooperativistas y todos plantean, ¿no?, la cuestión económica en primer lugar, la cuestión social en segundo lugar y la cuestión de seguridad, digamos, como uno de los 3 elementos fundamentales que hay que tener en cuenta para un programa para la Argentina. Así que creo que esos han sido realmente, de alguna manera nosotros los teníamos identificados ya, ¿no? Pero encontrar la reafirmación de la gente en La Pampa, por ejemplo, igual que en Corrientes o que en Formosa, bueno, todo ello llama la atención. ¿Se explica el 51% de los votos en la cuestión económica pura y exclusivamente a favor del gobierno? Bueno, evidentemente que cuando las cosas andan bien económicamente, los ejecutivos les va bien también en las reelecciones, ¿no? Creo que el caso que confirma a través de la regla sea Catamarca, pero las demás provincias, en todas ellas han confirmado el oficialismo. Tiene evidentemente una gran fuerza, ¿no? ¿Cómo se para frente a este triunfo y salir y volver a hacer campaña, salir a la campaña cuando todo parece estar definido? Bueno, pero lo que pasa es que hay que salir con mucha convicción en la calle, ¿no? Más allá de las posibilidades concretas, reales, ¿no? Hay que establecer algunas formas de trabajo que son consecuentes con lo que uno ha hecho toda la vida. Hablar con la gente, escucharla, darle nuestra opinión, pero también decirle que nosotros no estamos allí porque no tenemos nada que hacer, sino queremos ser gobierno en el país. Y como queremos ser gobierno, nos preparamos con el programa, que lo vamos a presentar el próximo 22 de septiembre en el Gran Rex, y que nos preparamos también con equipos de trabajo, con lo cual esto le da una fortaleza y credibilidad a nuestra propuesta. De lo contrario, mire, si usted va y dice, mire, usted vóteme, pero en una de esas no ganamos, yo digo, ¿no? Los equipos salen a la cancha para ganar los partidos. ¿Palpa usted que se está haciendo realidad lo que reflejan todas las encuestas, que hoy por hoy usted es el candidato más votado, que ha logrado traducir en votos este repunte? Bueno, nosotros vemos una gran adhesión, ¿no? El sábado estuvimos caminando por toda la zona de Chacarita en Buenos Aires, la verdad que ya hay un conocimiento y la verdad que uno nota el afecto de la gente
no le puedo asegurar que van a votar, pero que es diferente a la anterior recorrida donde de alguna manera lo estaban conociendo, ¿no? Hoy creo que la propuesta del Frente Amplio Progresista, que viene de distintos sectores sociales, con distintas experiencias, pero lo novedoso es precisamente que hemos logrado conformar una coalición de partidos donde nos une el programa. Donde no estamos de acuerdo en el programa queda fuera del programa, pero donde estamos de acuerdo avanzamos con ese núcleo de coincidencias que verdaderamente es tan importante para decir, bueno, aquí estamos ofreciendo una propuesta diferente y nos tenemos fe porque también tenemos experiencia de gobierno, como es el caso de Rosario, como el caso de Santa Fe, de muchas otras intendencias y por supuesto legislativo. ¿Puede revertirse el resultado en la provincia de Santa Fe, donde ganó Cristina por un margen muy chiquito? Mire, puede revertirse, sí. Además creo que es el lugar donde más bajo porcentaje ha sacado Cristina, ¿no? Así que creo que acá hay una fuerza también que lucha por lo social y que piensa en la educación, que piensa en la salud, que piensa en los lugares para que los niños se formen, como es el tríptico de la infancia, o como es la redonda, o el molino en el caso de Santa Fe. En fin, que pensamos en una sociedad que quiere integrarse más y que tiene necesidades y por lo tanto hay que trabajar juntos para lograrlo. Este es el principio de la solidaridad. Hubo un cimbronazo muy fuerte con el radicalismo a partir de lo que usted dijo en un discurso de que el socialismo era el único partido moderno del siglo XXI y que los demás eran partidos viejos. No, digo que los demás han tenido oportunidades, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, el radicalismo, ¿no? Estuvo Irigoyen, Alvear, Irigoyen, Ilía, Alfonsín, De la Rúa, digamos, han ocupado el gran panorama del siglo XX, ¿verdad? Bueno, creo que realmente hay que buscar otras opciones. Esta un poco fue mi misión, mi mención, precisamente porque hay que renovar las ideas, ¿no? Si nosotros insistimos con las viejas ideas y que no dieron resultado, creo que realmente lo necesario es renovar. ¿Le sorprendió la reacción de Alfonsín, de la vicegobernadora Tellio en Santa Fe? No es la palabra sorpresa. Creo que realmente es lógico que reaccionen de la forma que reaccionaron. Pero quiero decirle también que mis expresiones no fueron públicas, ¿no? Sino fueron un acto partidario que estábamos de alguna forma agradeciendo y agasajando a los fiscales que habían cuidado los votos en el acto eleccionario. De acuerdo a lo que ha pasado, a los resultados, ¿cree que la decisión de ir por afuera del radicalismo, de tener su candidatura, fue acertada? Mire, el problema no es un acierto nuestro, el problema es que hay un límite, ¿no? Porque usted dice, bueno, yo si estuviese en Capital Federal voto a Macri y vamos a hacer una reunión con De Narváez porque nos junta votos, es decir, entramos en un terreno de pragmatismo que no comulga con nuestras ideas. Nosotros vamos con los principios, escuchamos, en fin, valoramos, podemos cambiar, pero hay límites, ¿no? Entonces, nuestra idea no es trabajar para derrotar a una determinada propuesta electoral. Nuestra idea es trabajar para construir una Argentina en celeste y blanco, que es lo que verdaderamente nosotros venimos diciendo. Por allí Alfonsín dijo, no, Wiener no juega para ganar, no quiere ganar. ¿Por qué dice eso? Bueno, no sé, habría que preguntarle a él, pero nosotros jugamos en realidad al fútbol, jugamos a la hora de la política, la tomamos muy en serio. Entonces, nosotros pensamos que hay que conformar propuestas, equipos, hay que resolver los problemas de la gente. Fíjese que nosotros creemos que hay temas que no se pueden esperar, el tema de la vivienda, faltan 3 millones de viviendas en el país y la gente no está luchando por un lujo, está luchando para conseguir algo que el artículo 14 bis de la Constitución lo da como un derecho fundamental, tener un techo. Entonces, creo que realmente estos son los aspectos que nosotros nos tienen que unir para ver de qué manera estos derechos fundamentales como es la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, se puedan realmente hacer realidad y dar, por supuesto, con esa necesidad que tiene hoy la población. Usted mencionaba al principio tema economía, que lo charlamos, y el tema inseguridad, ¿no? Usted ha recorrido el país, me parece que es una de las demandas, digamos, de lo más horizontales que aparecen desde Santa Fe hasta el lugar más
Claro. recóndito. Nosotros creemos que en este tema de la inseguridad lo primero que hay que hacer es reconocer que la inseguridad existe. Porque si no lo reconocemos, indudablemente que nos genera un problema primario, ¿verdad? De no preocuparnos por algo que no existe. Entonces, primero, reconocer que existe. En segundo lugar, lo que nosotros planteamos, y por ya varias experiencias que tenemos, que es necesario coordinar las policías provinciales y que es necesario coordinar con la Policía Federal, con la Prefectura, con la Gendarmería, con la Policía Aeronáutica, a los efectos de tener datos. Hoy carecemos absolutamente de datos y carecemos de una política adecuada para llevar adelante una investigación seria. El caso de Candela es muy demostrativo de ello. Hoy la única pista que existe es que no hay pistas. Entonces, si no hay pista de investigación, ¿cómo vamos a encontrar y podemos esclarecer este tema? Entonces, nosotros venimos acumulando actos sobre actos, hechos sobre hechos, la impunidad. Y sobre la impunidad no se puede construir una sociedad con derechos. Verdaderamente la impunidad es una de las enseñanzas más negativas que tiene una sociedad. Si usted roba un auto y consigue el título que le da la propiedad de ese auto, después roba un camión lleno de autos, porque sabe que ese es el camino que va a seguir de igual forma y no va a tener problemas. Mire, nosotros tenemos que tener un mapa de delitos, tenemos que tener información. No solamente saber cuánto cuesta el trigo, el maíz, la carne, sino además tener datos exactos de qué es lo que está pasando hoy con la inseguridad en Argentina. Y creo que realmente ese es un punto de partida fundamental. Porque fíjese que el delito menor no se convierte algún día en delito mayor, pero el delito menor lo que tiene es que le da el campo libre para que el delito mayor se instale allí. Y ese es el delito de guante blanco, ese es el delito del narcotráfico, ese es el delito que nosotros no podemos avanzar si no tenemos una política clara de primero detectar el problema y segundo saber qué hacer. Fíjese que la impericia, si queremos darle un nombre, sobre el tema de qué hacer ante un caso como fue el de Candela, donde todos llegaron y todos, resulta que en esa invasión del lugar donde se produjo el encuentro con el cuerpito pobrecita de esta pobre chica, ¿no? Contaminaron todo el ambiente y realmente era imposible a partir de allí establecer una detección precoz de quién puede haber sido el autor del crimen y cuáles son los móviles. Sí, hoy se dice que la chica había sido abusada sexualmente, algo que antes se había descartado, se habló de banda de narcos, se habló de trata de blancas. Lo que usted dice, es decir, las fallas de la investigación es lo que sorprende. Claro, y toda la policía tiene algo de científico, ¿no? Tiene una parte científica, pero ninguna se coordina. Fíjese lo que nos ha pasado en el sur de la provincia de Santa Fe, en Venado Tuerto. Venado Tuerto tuvo una serie de hechos delictivos y no se encontraba ningún rastro en la provincia. Resulta que se pudo lograr una ubicación de una ciudad del sur de Buenos Aires que tenía implicancia en el sur de Santa Fe, ¿no? ¿Dónde se pueden recabar estos datos? ¿Dónde se puede tener información cruzada para saber lo que está pasando en el país? Y creo que esto es lo que realmente nosotros tenemos que ver con mucha atención. Es un problema nacional porque nos deben estar viendo y muchos dirán, bueno, pero en Santa Fe la inseguridad crece, hay asaltos todos los días, los motochorros. ¿Es un problema que excede a las responsabilidades provinciales? No, yo creo que no excede, no es el problema de la palabra excede, sino que lo que falta es coordinación. Y eso tiene que venir de la cabeza nacional, tiene que venir del Ministerio de Defensa Nacional, de Seguridad, perdón. Entonces creo que realmente estos son los puntos que hay que corregir. Y eso es uno de los puntos que nosotros incorporamos en una carta que le enviamos a la señora Presidente para que convoque rápidamente a resolver estos temas. No esperemos que haya las elecciones, que después vayan a descansar los políticos, no, ahora hay que hacerlo. Entonces, hay elementos, pero claro que hay elementos. Hay gente que está dispuesta, mire, no tenga ninguna duda que hay gente que está dispuesta. Ahora, si nosotros no tomamos el tema de la inseguridad como un tema central, que preocupe, que puede llegar a niveles que no quisiéramos que sea México, que es lo que vemos a veces en la comunicación de México, bueno, evidentemente tenemos que hacer algo, y si algo hay que hacerlo ahora. Estamos dialogando con Hermes Wiener, gobernador de la provincia, candidato presidencial del Frente Amplio Progresista. Lo seguimos haciendo tras el corte. Está en plena campaña nacional, pero bueno,
hubieron elecciones en la provincia de Santa Fe, volvió a ganar el Frente Progresista por un margen más finito. ¿Qué evaluación hace de lo que pasó en la provincia, gobernador? Que los electores son dueños de su voto. Y bueno, y ellos, la opinión de ellos es la que vale. Entonces, el resultado es la expresión de la voluntad de los electores de Santa Fe y hay que respetarla. A partir de esto, ¿cree que hay cosas que le falta al Frente Progresista llegar un poco más a algunos lugares de la provincia? Tal vez no se entendieron algunas cosas, digo, porque lo finito del resultado sorprende, y con del CEL. Bueno, está bien, pero esa es la realidad. Digo, las explicaciones hay muchas, pero seguramente que hay para todos los gustos, pero la realidad es lo que quiso expresar la gente en las urnas. Ahora, nosotros tenemos que seguir trabajando para equilibrar la provincia de Santa Fe. Es una provincia que necesita desarrollar su norte, desarrollar su centro para que la gente no siga migrando. De lo contrario, le va a pasar a Santa Fe lo que le está pasando a la nación argentina, ¿no? Es como un tobogán que van todos al conurbano. Ahora, si nuestro destino es vivir también en el conurbano, bueno, entonces no sé qué vamos a hacer con el resto del país vacío, ¿no? Por eso nosotros planteamos la necesidad de industrializar el país a partir de los productos biológicos renovables, a partir de los productos primarios, generar esa política que permita realmente agregar valor y agregar trabajo, para que la gente se pueda radicar en el interior. Y por eso nosotros creemos que el Estado también tiene que hacer escuelas, hospitales, centros de salud, tiene que llevar caminos, tiene que llevar internet, tiene que llevar comodidades para que la gente pueda desarrollarse. Y creo que este es un gran desafío en los tiempos por venir. Se abre una etapa distinta para el gobierno de la provincia, esto es, abrir un poco más el gabinete a otros partidos, la necesidad de tener mayor política de diálogo con la realidad que va a haber en la legislatura, con mayorías peronistas. ¿Cambian estas circunstancias, digamos? ¿Obligan a que cambie el gobierno? Mire, yo quiero decirle que cuando me hice cargo de la Intendencia de Rosario no tuve ninguna imposición de nombres, ¿no? Y cuando me hice cargo de la provincia de Santa Fe tampoco, los elegí. Y bueno, allí están todos en su lugar trabajando y con todos sus equipos. Ahora, cuando le entregué las llaves de la ciudad de Lipschitz, o cuando le entregaré las llaves de la provincia a Bonfatti, lo haré también en el mismo sentido, ¿no? Bueno, ahora el auto manéjalo ustedes, ¿no? Entonces tiene la responsabilidad de poner allí a la gente que más le represente y que más aporte a la construcción de una provincia de Santa Fe mejor. ¿Va a haber un Wiener gobernador en la sombra o que se arregle Bonfatti? No. Bueno, mire, la prueba está con Lipsi, ¿no? El día que cambió de mano le di la llave y me fui. Y creo que esa es la forma. Tuvo ganas de llamarlo varias veces, me imagino. No, yo creo que le dije si necesitaba alguna vez que me llame, pero no. Evidentemente que con su experiencia y su voluntad no hizo falta, ¿verdad? Entonces, pero me parece que hay un cambio que seguramente se va a producir, porque eso es natural y también, por supuesto, por algunas cuestiones que ya le he escuchado hablar a Bonfatti, tiene interés de llevar adelante algunas políticas nuevas, y esto es bueno para la provincia de Santa Fe. ¿Se va para volver dentro de 4 años a la provincia usted? No creo, yo creo que realmente ya he pasado por varias instancias dentro de la cosa pública, la verdad que siempre he agradecido muchísimo a la gente, al votante, en fin, así que me parece que son etapas que hay que dejar para la renovación. Yo creo que la constitución alberdiana a nivel nacional y bueno, las réplicas que ha tenido a nivel provincial que impiden la reelección, creo que son muy sanas, y hay que aportar a que se defienda realmente la posibilidad de la renovación, porque allí está el no anquilosamiento de los candidatos que verdaderamente le termina haciendo mucho daño a la democracia. ¿No volvería a ser gobernador? Bueno, no sé si usted me dice no volvería a ser gobernador, pero yo no lo tengo pensado como tal. Creo que realmente es un tiempo que brindé a una provincia que realmente es hermosa, es muy linda para gobernar, la verdad, es una provincia hermosa porque es una provincia que tiene una diversidad económica extraordinaria. Hoy estuvimos, por ejemplo, visitando la fábrica de barcazas, barcazas, ¿no?
que está en el sur de la provincia, acá en Alvear, acá cerca. La verdad que es un lujo tener una fábrica en la provincia de Santa Fe de estas características, ¿no? Así que tenemos lacería, tenemos un polo petroquímico, tenemos fábrica de autos, tenemos la tecnología en Rafaela vinculada a la metalmecánica, tenemos la fábrica cosechadora, es una provincia bárbara. ¿Y Puerto de la Música va a haber finalmente? Y eso hay que preguntarle a los justicialistas si no van a dejar de hacerlo, porque la verdad que sería un hecho fundamental. Creo que el gobierno está allí siempre esperando, pero no dándonos la posibilidad de hacerlo. Nosotros lo tenemos presupuestado, está la obra está hecha por Rosarino, por una empresas rosarinas, en fin, es una obra magnífica que realmente le va a significar a Rosario un crecimiento. ¿Y por qué dice que hay que preguntarle a los justicialistas? Porque hasta ahora son ellos los que se han opuesto, ¿no? Entonces, bueno, algún día se pondrán de acuerdo y nos darán permiso para hacerlo. ¿Qué va a hacer? Va a quedar usted, de acuerdo a lo que dicen las encuestas y lo que se perfila, como el opositor más votado. Usted querrá ganar y no hay que descartar nada, pero esto lo obliga a tener 4 años de presencia nacional permanente, lo obliga a hacer política nacional, hará política nacional desde Santa Fe. ¿Cuál será el futuro? Bueno, en algún lugar nos va a encontrar trabajando, porque no me imagino yo todavía llegar al parque Urquiza, a la cancha de bochas y a jugar con los jubilados. Pero se imagina como un líder el líder de la oposición. Miren, los liderazgos no se proponen, ¿no? Se ejerce o no de acuerdo a las circunstancias, de manera que, pero en algún lugar de trabajo me va a encontrar seguro, porque no es mi vida pasar una categoría de pasivo, ¿verdad? Creo que todo lo que he hecho y lo que puedo hacer es parte de saber que, bueno, uno tiene algunas posibilidades y otras limitaciones, pero siempre se puede dar. Porque es uno de los pocos candidatos que no tiene red, es decir, tiene su candidatura presidencial, pero termina el mandato de gobernador y no es diputado, no es senador. Ya lo he hecho en otra oportunidad, ¿no? Cuando fui candidato también a gobernador, que por la ley de lemas se alejó de la posibilidad, bueno, tuve 2 años haciendo otras actividades de médico. Ha aparecido por allí un nuevo liderazgo, el de Lifchitz, que ha ganado elecciones en Rosario casi todas. ¿Cómo lo observa Lifchitz? No, muy bien. Muy bien, además es importante que haya, ¿no?, nuevo liderazgo. Lo que va a pasar también con Mónica Fein, una persona de mucha experiencia, y la verdad que le hace bien a la ciudad tener gente que continúe con esta idea de la solidaridad, de la participación, de la transparencia, bueno, y con nuevas ideas que seguramente van a surgir de su percepción y de la realidad, pero es muy importante que haya nuevas figuras, que haya una renovación. Esto le hace muy bien a la democracia en Santa Fe. ¿Y los liderazgos adentro del partido tras las elecciones en las que Bonfatti derrota a Giustiniani? Bueno, siguen los que están. En fin, está presidente del partido, sigue siendo Giustiniani, el secretario general de la provincia de Santa Fe sigue siendo Lifchitz, ¿bien? O sea que están todos en buenas manos. ¿No va a ser usted presidente del partido? No lo tengo fijado como un objetivo. Después de estas elecciones, donde digamos usted compite con Alfonsín, compite con Carrió, de muy mala performance, ¿podrá haber un reagrupamiento de la oposición? Digo, como Frente Progresista Nacional, porque muchos no entienden por qué, si radicales, socialistas y Coalición Cívica, que son aliados en Santa Fe, no hicieron lo propio o no fueron a una interna a nivel nacional. Bueno, pero hoy estamos en el medio de una elección, ¿no? Porque las PASO son parte de las elecciones del 23 de octubre y si llega el balotaje son parte también de la misma elección. De manera que nosotros tenemos que terminar este proceso electoral para después pensar en otra alternativa. Pero también tiene que fijarse en cuestiones muy claras, ¿no? Que tiene que ver precisamente con que el programa sea lo que nos identifica atrás de una propuesta innovadora. Declaró usted ayer que el gobierno nacional reciclaba los episodios de corrupción. ¿A qué se refería puntualmente? Yo creo que no hablaba de reciclarlos, sino de no investigarlos y de no esclarecerlos, ¿no? Porque realmente son hechos gravísimos.
Imagínense hasta para la próxima vida del país, pero que le avisen de España que hay un avioncito con una tonelada de cocaína de alta calidad. ¿Y dónde viene? Viene de Argentina, y nosotros se nos escapó. Bueno, ¿quién investiga esto, no? ¿A dónde está? Ya pasó hace tanto tiempo con las valijas de una empresa que inició un vuelo a Madrid, ¿no? Y aparecían todas las valijas allí que daban con el mismo camino, ¿no? Bueno, creo que realmente nunca se investigan estas cosas. Lo que pasó en la aduana de Buenos Aires, en fin, con la valija, en fin, es como que nada se puede esclarecer. Entonces, esto no le hace bien al país. Por eso vuelvo a repetir que la impunidad es la peor de las enseñanzas para una sociedad. ¿El tema Joclender lo sorprende? ¿Le sorprende lo que dice Joclender? Porque yo digo, a mí lo que más me sorprendió es que Joclender haya estado tan cerca del gobierno. Bueno, por eso, pero ¿quién investiga lo que dijo Joclender? ¿Alguien lo citó para decirle, a ver, usted... Ollarvide. Bueno, entonces estamos al horno ahí. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Y toda la suerte en las elecciones. Gracias. Estuvimos con el gobernador de la provincia, el candidato a presidente del Frente Amplio Progresista, Hermes Wiener. Último corte y conclusiones. Estuvieron con nosotros el candidato presidencial, gobernador de la provincia, Hermes Wiener. Wiener creo que es el único que hace campaña con cierta adrenalina, digamos, ¿no? Tiene algo por lo que hacer campaña. Ser el opositor más votado no es poca cosa para un dirigente como Wiener y para un partido chico como el socialismo. Ahora bien, se abre un horizonte para el socialismo de mucha responsabilidad y creo también que tendrán ellos la necesidad de fijar nuevas pautas hacia futuro, porque siguen gobernando Rosario, siguen gobernando la provincia y tendrán un rol importante a nivel nacional. Para un partido chico, como se decía históricamente, un partido de cuadros, implica la necesidad de abrirse, de incorporar nuevas referencias, nuevos sectores. Wiener empieza a marcar algunas diferencias con el gobierno y empieza a hacer eje en el tema de la corrupción, que esto nos tira un puente con lo que yo les decía en la editorial de apertura. Desde la oposición parece haber ahora cierto complejo al denunciar, al hablar de determinados episodios como el tema Joclender, porque deben pensar, bueno, está bien, todas estas cosas existían antes y la presidenta sacó el 52%. Hay que ver, van a ser, creo que días bastante interesantes para ver cómo se reubican los opositores. El destino final de esta elección está marcado. Es Cristina, salvo una catástrofe. Y cuando hablo de catástrofe, hablo de economía. Y en un mes y medio, no puede haber ninguna catástrofe. Y además, el gobierno está haciendo bien su tarea, esto hay que decirlo, porque si no uno aparece como hablando de un escenario irreal. Y lo de Jorge Gen, bueno, ahí tienen la presión de los radicales, lo que ha dicho la vicegobernadora, le ha dicho, ojo, Bonfatti no es Wiener. Linda manera de condicionarlo. Y Bonfatti ha dicho, estas cosas la vicegobernadora las tendría que haber hablado frente a frente. Frente a este escenario, ¿qué va a hacer el socialismo? ¿Qué va a hacer Bonfatti? Le va a decir a Barletta, bueno, nos están pidiendo cargos, Barletta, ¿usted quiere ser ministro? Y ahí habrá que ver qué sucede. Se nos terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando